Hoy te quiero hablar de la independencia de México y el por qué un sector de españoles les cuesta entender este suceso. A más de 2 siglos de la independencia de México, persiste en ciertos sectores de la sociedad española una resistencia activa a reconocer dicho proceso como un acto legítimo de emancipación. Esta resistencia se manifiesta en la insistencia en calificar la independencia como una pérdida territorial o como un fracaso histórico, reduciendo deliberadamente un proceso de liberación política a una narrativa de decadencia imperial. Tal postura no constituye un simple error historiográfico, sino una expresión contemporánea de la colonialidad, mediante la cual el antiguo poder metropolitano se niega a abandonar su centralidad simbólica. La historiografía tradicional española ha narrado las independencias americanas desde la perspectiva del imperio que se desintegra, no desde los pueblos que se liberan. Esta elección no es neutral. Implica situar nuevamente a España como sujeto histórico y relegar a México al papel de objeto pasivo, cuya separación se presenta como daño colateral del declive imperial. Como advierte el historiador Josep Fontana, los imperios europeos han construido relatos que transforman la emancipación de sus colonias en tragedias nacionales, ocultando que dichas rupturas fueron consecuencia directa de sistemas coloniales extractivos y violentos. La insistencia en la pérdida territorial no es, por tanto, un ejercicio de memoria, sino un mecanismo de negación de la violencia colonial. La persistencia del imaginario imperial en España responde a su función como refugio simbólico frente a la crisis de identidad nacional. Tal como señala José Álvarez Junco, el nacionalismo español ha recurrido reiteradamente al pasado imperial para compensar la ausencia de un proyecto nacional cohesionado. En este contexto, aceptar plenamente la independencia de México implicaría reconocer no solo la derrota política del imperio, sino su fracaso moral e histórico. Por eso se recurre a narrativas que presentan la colonización como empresa civilizatoria y la independencia como ruptura innecesaria. Este discurso no solo falsea la historia, sino que reproduce una lógica paternalista según la cual los pueblos colonizados aparecen como incapaces de gobernarse sin la tutela europea. Calificar la independencia mexicana como fracaso constituye una categoría profundamente colonial. Se exige al México independiente estabilidad, prosperidad y coherencia estatal inmediata, mientras se ignora que la colonia dejó como herencia economías dependientes, sociedades racializadas y estados diseñados para servir a intereses metropolitanos. El historiador Tulio Alperín Dongui demuestra que la independencia latinoamericana no destruyó las estructuras coloniales, sino que obligó a los nuevos estados a operar dentro de ellas. Atribuir los conflictos del siglo XIX mexicano a la independencia y no al colonialismo equivale a culpar a la víctima por las ruinas dejadas por el colonizador. La reiteración del discurso de la pérdida territorial evidencia la vigencia de la colonialidad del saber. Como plantea Aníbal Quijano, la colonialidad no termina con la independencia formal, sino que persiste en los marcos epistemológicos desde los cuales se interpreta la historia desde esta lógica. México continúa siendo evaluado con criterios europeos, mientras España se reserva el derecho de juzgar el éxito o fracaso del proyecto postcolonial. Este enfoque niega la soberanía histórica de México y refuerza la idea de que la legitimidad política solo puede emanar de Europa. Se trata, en esencia, de una negación del derecho de los pueblos colonizados a existir fuera del relato imperial. Por eso, para un sector de españoles, aceptar la independencia de México implica reconocer que México no es una prolongación cultural de España ni una nación incompleta, sino un sujeto histórico con raíces anteriores a la conquista y con una trayectoria propia. La resistencia española a esta aceptación revela una incapacidad para concebir a América Latina fuera de una relación jerárquica. Mientras el discurso español siga centrando la independencia en lo que España perdió y no en lo que México conquistó su soberanía. La relación seguirá marcada por una asimetría simbólica incompatible con cualquier diálogo histórico honesto. La dificultad de ciertos sectores españoles para reconocer plenamente la independencia de México no es un problema de desconocimiento histórico,
sino de resistencia ideológica. Insistir en la pérdida territorial y en el supuesto fracaso de la independencia permite sostener un relato donde el imperio no se equivoca. La colonia no tenía alternativa y la emancipación aparece como error. Reconocer la independencia de México exige desmontar el mito imperial, asumir la violencia estructural del colonialismo y aceptar que España dejó de ser el centro de la historia americana. Mientras esto no ocurra, la negación simbólica de la independencia seguirá funcionando como una forma contemporánea de colonialismo discursivo.